Dios te bendiga. En esta edición te traemos el testimonio de Lorena. Su vida atravesó momentos muy duros, cruzó valles de sombra y de muerte, todo iba camino a la perdición y a la destrucción, pero Dios salió a su encuentro. Ella ahora te va a contar su historia. Bendiciones hermanos, soy Lorena Yeti, soy de la iglesia Buenas Nuevas, el pastor Rubén Pereira, su esposa Rosana Espanuolo. Bueno, queriéndoles comentar un poco de mi testimonio, de cómo llegué a la casa de Dios, en qué situación, en qué condición llegué. Yo en el año 2007 sufro la pérdida de una hija de 1 año y casi 2 meses, perdón. Ella padece en ese tiempo una varicela, a la cual se le resume, se le va para adentro de su cuerpito. Y bueno, cuando ella le agarra eso, en ese tiempo tenía 23 años. Yo estaba con mi hijo Alexander, que hoy tiene 15 años, en ese tiempo tenía 2 años. Y bueno, salí a correr por todos lados porque no sabía qué hacer. Mi hija se estaba en ese momento ahogando, digamos como que la varicela al resumírsele le obstruyó todo lo que es la respiración. Y recuerdo que tengo una vecina que ella en ese momento me dijo, bueno, me dice, mi hermana dice, ella dice, te lo puede curar. Bueno, uno cuando está en el mundo, hermano, recurre a lo que sea, más por un hijo. Y recuerdo que me fui, me subí a un vecino que me llevó hasta aquel lugar. Pero bueno, yo veía que mi hija se deterioraba, que no mejoraba. Vuelvo para mi casa en ese momento, a buscar los papeles. A todo esto le comento a mi mamá, a mi suegra que estaba en ese momento, y le dije que le iba a llevar al médico, que a ver qué le pasaba, porque ella se había empeorado, porque ya previo a ese día yo ya había ido al hospital de Solano, bueno, a varios lugares en donde me dijeron que era una simple varicela, que lo tuviera adentro, que iba a pasar, digamos que era una enfermedad común, la cual se iba a mejorar, pero en ella no sucedía eso. Entonces yo ya me empecé a desesperar y empecé a sentir que ella tenía otra cosa, que no era varicela, bueno, un montón de otras cosas que en ese momento me empezaron a perturbar, digamos, estaba intranquila. A raíz de eso también había discusiones con mi esposo, porque, bueno, éramos jóvenes, no sabíamos para dónde correr, peleábamos por diferentes motivos. Y bueno, como digo, ese día mi esposo estaba trabajando y yo la llevo al hospital, digamos, me tomo un remis en ese momento, sube mi mamá adelante, mi suegra atrás, y yo se la paso en los brazos de ella, la agarro, porque ella hace como un último suspiro, y bueno, hermano, yo en ese momento no comprendía, porque yo, como le digo, estaba como perdida, me acuerdo. Y cuando ella hace su último suspiro, yo recuerdo que sentí como algo, como una paz que me llenó desde mi mollera hasta la planta de mis pies. Fue así, automático, y no podía comprender por qué, porque mi hija se había desmayado. Hasta ese momento para mí mi hija estaba desmayada. Y recuerdo que vi como algo blanco que salió de ella. No entendía nada, en ese momento no lo entendía. Bueno, cuando llegamos al hospital de Solano, porque yo tenía pensado llevarla al Casa Cuna, y bueno, ya como se desvaneció por el camino, el primer hospital que me quedaba más cerca era el de Solano. Cuando llego a aquel lugar, la ingresan a ella, y bueno, yo estaba desesperada, hermano. Como en otro planeta prácticamente, y lo único que atiné fue a apoyarme al costado de la pared de la guardia, y se me pasó a orar el Padre Nuestro en ese momento, y nada, y no entendía nada. Mi esposo estaba trabajando, recuerdo que era un domingo, un 9 de diciembre, y no teníamos celular, no tenía forma de avisarle, simplemente le avisé en el trabajo que viniera, porque la nena estaba descompuesta. Él vino con ese pensamiento de que la nena estaba descompuesta. A raíz de esto sale la policía, como le digo, me tomaron los datos, y no entendía por qué me tomaban los datos. Yo ya empecé a sospechar, digo, ¿qué pasa? Pero nunca, hermano, a una mamá se le pasa que su hijo, en este caso mi hija, iba a partir. No se me pasó en ningún momento. Yo simplemente decía, bueno, me van a decir, la vamos a dejar internada, va a estar mejor. Nunca pensé. Entonces me vuelven a llamar de nuevo y me dice, bueno, que me iban a mostrar la nena, y cuando me ingresan a mí, me muestran a ella, que tengo hasta hoy en día grabado ese momento,
que la estaban resucitando con un montón de cables, un montón de cosas, hermano. Que bueno, yo no sabía ni qué hacer, yo decía no puede ser, ellos me dijeron estamos resucitándola por 5 minutos, pero no responde. Y yo me recuerdo que me agarraron entre muchos enfermeros, doctora, porque no me podían sacar realmente de aquel lugar, y hasta que me sacaron. Y yo estaba como, yo sabía que estaba mi papá, mi mamá, todos afuera en el hospital, pero yo no podía, era como que estuviera sola en ese momento. Y bueno, empiezo como a desesperarme más porque vi que ella no respondía, y ya la tercera vez que me llaman me avisan de que ella había fallecido, que si yo la quería ver. Y yo recuerdo que no caía, simplemente pasé y recuerdo que estaba en una camilla y bueno, todo su pechito acá estaba como morado, rojo, porque le costaba respirar, porque se le habían bloqueado la tráquea, digamos, la respiración. Y yo simplemente la miraba y para mí no estaba muerta, para mí estaba dormida. Y no podía entender, yo la miraba y la miraba, bueno, esa fue una parte, hermano, fue terrible, dolorosa, mi mundo se cayó en 100.000 pedazos, porque no podía entender, yo era una chica joven. Yo decía, bueno, tenía mi esposo, tenía mi hijo varón, mi hija nena, que en ese momento había venido, y uno en ese momento se cree, bueno, tengo todo, porque es lo que en algún momento pensé. Y Dios conoce nuestros pensamientos, hermano, Dios conoce todo lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos. Antes de que hablemos, Él ya nos conoce lo que vamos a decir, hermano, y por más que no estamos en el camino muchas veces, es un propósito de Dios, hermano, no lo comprendemos en el momento, pues yo no comprendía, yo decía, ¿por qué, Señor? Más allá de que no iba a ninguna iglesia, no congregaba en ningún lugar, yo decía, ¿por qué? Si hay muchas mujeres que abortan, si hay muchas mujeres que lo abandonan a sus hijos, si hay muchos niños en las calles descalzos, y no podía comprender si yo la cuidaba, la amaba, por qué había pasado esto, hermano. Pero bueno, son propósitos de Dios que uno en ese momento, como digo, no lo comprende, pero con el tiempo lo comprendí. Duele porque somos carne también, hermano, duele, como mamá duele ver partir a un hijo, pero bueno, Dios nos da la fortaleza, hermano. Yo recuerdo que a las 4 de la tarde recién puede llegar mi esposo, porque él se va a Casa Cuna, porque yo le había dicho que iba a ir para Casa Cuna, pero nunca llegué a aquel lugar. Y bueno, no sé cómo él sabe que yo estaba en el hospital de Solano. Lo único que sé, hermano, que yo estaba mi familia por un lado, la familia de mi esposo por otro lado, y yo lo único que enfoqué fue mi esposo. Lo miré, lo veía caminar hacia mí, y lo miré y no me salían palabras, no me salía decirle que había fallecido nuestra hija. Yo me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿qué pasó, negra? Me dijo. Yo le decía, no sé. No le podía decir nada, no me salían palabras, hermano. Y me acuerdo que de ahí nos llevaron, porque había sido que mi hija había llegado ya fallecida. Ese último suspiro que yo le conté anteriormente fue su último aliento, hermano. Y eso blanco vi que salía de ella, era su alma. En ese momento, hermano, no entendí nada, más nada. Se encargaron de hacer todo lo que conlleva, bueno, un velatorio, y bueno, para no ser tan extensa, después de 7 años de su partida, yo en esos 7 años me meto en el vicio del juego, empecé a ir al bingo, porque yo entraba ahí adentro y para mí me olvidaba de todo. Mi esposo trabajaba, él no sabía, le mentía a él, porque eso es lo que hace el enemigo, hermano, eso es lo que hace el enemigo. Quiere, como dice su palabra, viene a matar, hurtar y destruir, y destruye todo, hermano. Cuando el enemigo entra a las vidas, destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye el hogar, porque yo en ese momento, cuando me pasa todo esto, me sentía fracasada, decía, fracasé en la vida, porque yo siempre cuando era pequeña anhelaba tener un esposo, mis hijos, siempre decía un hijo varón, una hija, y bueno, lo había tenido, y de repente eso que tuve se fue todo para abajo, se vino todo abajo y no entendía ya más nada, hermano. Y bueno, entonces mi esposo se iba a trabajar y yo me iba con mi mamá y mi papá a jugar al bingo por horas, quizás 1 o 2 horas, y así fueron pasando los años, así fueron pasando los días, pero siempre había algo en mi corazón, porque algo que yo sentía, que no sabía lo que era en ese momento, pero era el llamado de Dios hacia su casa, hacia la vida,
porque cuando uno está fuera de Cristo, hermano, estamos muertos en vida. Y cuando conocemos al Cristo de la gloria, Él es nuestra vida y nuestra fortaleza, y Él es el que me ayudó a comprender muchas cosas que contaba anteriormente, que no comprendía en ese momento. Yo recuerdo que fui con mi mamá un día a buscar a una de mis hijas, porque después que parte Melina, se llamaba mi hija, la hija que partió con el Señor, pero Dios me regala, después de 3 años y medio, otra hija, llamada Zaira, que ella fue el renuevo para nuestras vidas, no solamente para mi vida, sino para mi hijo que había quedado, para mi esposo. Pasé por muchos temores en ese embarazo, porque yo tenía miedo de que a ella le pasara lo mismo. Recuerdo que cuando estaba a punto de cumplir su año, no quería en algún punto que cumpliera el año porque yo pensaba que se iba a morir, también como le había pasado a mi otra nena, y entonces era como que no quería. Pero eran todas cosas feas que me pasaban en ese momento. Comenzaba a escuchar voces, escuchaba cosas feas, pero bueno, hasta que Cristo llegó a mi vida, con un tratadito, con un alguien que venía y golpeaba las manos y me predicaba una palabra, y una de esas personas que un día golpeó mis manos, me recuerdo que me leyó una palabra que quiero compartir, que está en Primera de Tesalonicenses 4:13, que dice la venida del Señor, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una palabra que me habían leído en ese momento y que dice: no ignoremos de los que duermen. Yo en ese momento como que dije, algo en mí pasó, porque dije, entonces mi hija no está muerta, ella está durmiendo, está descansando y está esperando hasta el momento que Cristo venga. Ignorando muchas veces muchas de las palabras porque no lo entendía, simplemente era una conclusión que yo sacaba en ese momento, y dije, Señor, entonces ¿qué yo estoy haciendo para que un día yo la pueda ver a ella? Porque mi vida era un desastre, hermana, era un desastre total, muy nerviosa, peleando con mi esposo, me había quedado mi nene, como le digo, ya había venido también Zaira, pero era una vida fea igual, porque no había paz, porque el fracaso estaba ahí, rondaba, y venían pensamientos de culpa. Era como que venían pensamientos diciendo, porque si no lo hubiese llevado acá, si lo hubiese llevado allá, si hubiese hecho esto, hubiese hecho. Era como que el enemigo me perturbaba en mi mente, terriblemente, hermano. Y bueno, hasta que llega un día que yo ya estaba metida en montones de cuentas a raíz de que me había ido al bingo y sacaba préstamos. Bueno, desastre, hermano, porque fuera de Cristo somos terribles, no hay conciencia de nada, digamos, y si sabemos que está mal, muchas veces decimos, bueno, ya voy a salir de esta, y es mentira, hermano, porque con nuestra fuerza no podemos hacer nada, simplemente con la fuerza de Dios. Él es nuestra fortaleza, dice su palabra, y con Él pude salir. Me recuerdo que un día yo sufría de depresión a raíz de la pérdida de mi hija, entonces me encerraba en la habitación, no me quería levantar, no quería hacer nada, mi casa se vino abajo por completo, porque yo era una persona que me gustaba acomodar todo, y de repente mi casa era un desastre, porque no me importaba más nada, hermano, más allá de que fingía para el mundo, porque en algún punto me veían sonriente, pero por dentro mi vida estaba destrozada. Y bueno, a raíz de todo eso, un día me acuerdo que llego, le había dejado a los chicos en el colegio, y me voy a mi habitación, y recuerdo que me puse a llorar tanto, y siempre Dios me trajo eso a memoria, porque como dice la palabra del Señor, que no rechaza un corazón contrito y humillado, dice. Y recuerdo que dije en ese momento, yo no puedo más, Señor, yo no quiero más esta vida, porque yo seguía así, jugando en el bingo y haciendo un montón de otras cosas que hacía en ese momento, que era la mentira y otras cosas más.
recuerdo que yo dije, yo voy a perder todo, voy a perder mi familia, voy a perder a mis hijos, y yo no quería perderlo todo. Yo amaba y amo a mi esposo, amo a mis hijos, y no le estaba dando el amor que ellos merecían, que era que estar conmigo, porque yo estaba perdiendo ese tiempo allí en el bingo, y venía así nerviosa porque ya me ponía a pensar en la cuenta y otras cosas más. Entonces en ese momento me acuerdo que me caí como al costado de mi mesita de luz y dije, Señor, no puedo más, yo no quiero más esta vida. Y lloré tanto, me acuerdo que lloré tanto y que me dolió tanto, ese llanto era como que, no sé, pero después de eso yo me levanté y recuerdo que me sentí re aliviada, pero mi vida continuó como normal sería, ¿no? En ese momento. Y recuerdo que la semana siguiente, yo me recuerdo que fui de nuevo al bingo a jugar con 20 pesos. Y uno cuando está en ese lugar, hermano, cuando está ciego por el enemigo, me acuerdo que yo pasé directo a la máquina que yo jugaba en ese momento, porque tenía una máquina, porque eso es un vicio. Y recuerdo que pasé, ni vi a los costados nada, simplemente metí el dinero en aquella máquina y me recuerdo que me puse a jugar. Y de repente empiezo a sentir una voz que me dice, si vos te morís acá adentro, vos te vas al infierno. Y yo me quedé como paralizada porque decía, yo me estoy volviendo loca, porque es eso realmente lo que el enemigo quería hacer con mi vida, me quería hacer creer que yo estaba loca. Entonces yo dije, no, me estoy volviendo loca. Y bueno, sigo apretando los botones, recuerdo, y otra vez más fuerte esa voz que me dice, si vos te morís acá adentro, te vas a ir al infierno. Recuerdo, hermano, que yo no sé si dejé la plata ahí adentro o no la dejé dentro de la máquina, pero vi como que algo de mis ojos se cayó. Esa ceguera que había en mi vida se cayó y salí de ese lugar. Y hasta hoy en día, para la gloria del Señor que me dio la fortaleza, nunca más jugué, nunca más fui a ese lugar. Me recuerdo que un día fui a pasar al baño porque habíamos ido con una de mis hermanas y yo era nuevita en el camino del Señor y no quería pasar, pero dije, bueno, voy a pasar con mi hermana para el baño, no podía estar. Y el Señor nuevamente me volvió a hablar, y no es porque juegues, sino porque estás acá adentro, porque es un lugar de perdición, hermano, ese lugar. Yo le comento esto para aquellos que están pasando por ese vicio, que puedan dejarlo, que puedan pensar que hay un Dios que lo puede libertar, porque con nuestra fuerza no podemos. Yo con mi fuerza no podía. Me recuerdo que le decía a mi mamá, bueno, mami, yo voy a jugar esto, después esto guárdamelo porque no quiero jugar más. Y no, hermano, yo estaba ahí adentro y perdía lo que fui a jugar, lo otro que tenía guardado, todo, hermano. Pero eso no es nada. Estaba perdiendo mi alma, hermano, porque eso es lo más importante. Eso es lo que el enemigo quiere, en nuestra alma, nuestra vida. Pero para la gloria de Dios, el Señor llegó a mi vida y empecé a buscar un lugar para congregar. Y ahí conozco al lugar donde hoy estoy congregando, que comencé, me acuerdo que fui por primera vez en marzo y después fui a buscar otros lugares. Oraba, me acuerdo, para que Dios me guiara en el lugar correcto, y bueno, Dios me vuelve a llevar a ese lugar por segunda vez, que es la iglesia Buenas Nuevas, que hasta hoy en día congrego. En ese mismo año, que es el 2014, me bautizo por las aguas, y hoy en día estoy sirviendo al Señor, agradecida con Dios porque me dio todo, hermano. El Señor restauró mi vida, está restaurando mi matrimonio. Mi esposo aún no congrega, hermano, pero sé que muy pronto va a estar ahí. Él escucha la palabra, a veces canta algunas alabanzas, pero sé que el Señor lo que comienza lo va a terminar. Y agradecida con Dios por todo, espero que mi testimonio sea de bendición. Estoy feliz por compartir este testimonio porque sé que es el tiempo de Dios, que yo hoy lo comparta, que va a ser de bendición para otras vidas, y que sigan adelante y que el Señor los bendiga. Amén. Humanamente es imposible superar la muerte de un hijo, de un ser querido, asimismo como dejar las adicciones, las apuestas, la droga, el alcohol. Son cosas que son imposibles para el ser humano. Pero Dios te dice en este día, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Deja en Él todas tus cargas, entrégale tu corazón y Dios hará de ti una nueva criatura. Él cambiará tu vida y la historia de tu familia, porque Él te ama. Dios te bendiga.